se va a escuchar, pero bueno, el tema de hoy es muy importante. Son los síndromes coronarios agudos. Un tema de vital importancia, ya que a nivel mundial la principal causa de muerte hoy por hoy son las enfermedades cardiovasculares. ¿Dale? Primero, pues, unos pequeños memes para recordar, ¿no? Aquí ustedes, ¿no? Yo sin saber cómo llegué tan lejos. Sé que no están en el quinto semestre, pero es una bonita analogía, ¿no? A mí me pasaba, yo cuando era estudiante yo decía, ¿cómo rayos he llegado hasta aquí si siento que no sé nada? Cuando yo estaba, sé que están en cuarto, pero cuando yo estaba en tercero, me pasaba mucho de que sentía ansiedad de leer los temas de medicina interna o terapéutica, porque yo decía, es que yo ni me acuerdo de... Por ejemplo, estoy leyendo enfermedad acidopéptica, pero yo en mi mente decía, pero es que yo ni recuerdo cuáles eran las células del epitelio que conformaban al epitelio gástrico y cuál secretaba el ácido clorhídrico, cuál secretaba la mucosidad. Yo decía, no sé. Y me ponía a repasar mi libro bueno, no mi libro, como hago resúmenes, solo leía resúmenes que yo hacía. Entonces eso era más rápido y tenía la oportunidad de repasar lo básico. Y siempre les va a pasar esa sensación de que, es que yo ni recuerdo lo anterior, ¿cómo voy a avanzar? ¿Cómo voy a leer sobre síndrome coronario agudo si ni recuerdo los antiagregantes? O sea, yo ni me acuerdo. Y van a sentir la ansiedad de, bueno, vamos a regresar a leer antiagregantes. Pero cuando te das cuenta que es como que estés corriendo bajo el agua, lento, te desespera y te entra la ansiedad porque dices contras. O sea, ni siquiera he terminado de leer Pharma o las arterias coronarias y voy a empezar ¿en qué momento voy a leer los capítulos del Harrison? No voy a acabar. O sea, por mi déficit de atención tardaba leyendo cada página del Harrison, la repetía como 20 veces. Pero no porque fuera yo muy dedicado, sino porque terminaba de leer. ¿No les pasa que lees la página y... Güey, o sea, ¿de qué trataba esto? ¿Qué acabo de leer? ¿Qué aprendí? Es muy difícil, ¿no? Sobre todo con la tecnología es muy complicado. Pues bueno, yo espero que no pase esto, ¿no? De que yo esté esperando que ustedes entiendan el tema, una respuesta de ustedes y se pongan así, ¿no? ¿Entendieron? Y se pongan a jugar como gatitos entre ustedes. Bien, igual ya entrando en cosas más serias, hay unas frases que me gustan mucho. En realidad las puse porque siento que las tomé muy para mí, pero me gustaron tanto que digo, no, lo tengo que compartir. Digo, por si no las conocían, pues ahí se las presento. La prueba final del conocimiento es tu capacidad de transmitirlo a otra persona. Incluso siendo estudiantes, ustedes tienen la capacidad de transmitir lo que van aprendiendo a estudiantes de menor grado o incluso a los mismos, sus iguales de grado. ¿Dale? A veces cuando tú le quieres enseñar a tu compañero, hay como que suelen ser reacios a ¿cómo tú me vas a enseñar? Pues si somos del mismo grado, güey. Pero siempre les he dicho, tienen que mantener la mente abierta al conocimiento. Obviamente tienen que tener la capacidad de discernir quién te está enseñando algo bien y quién te está enseñando una tontera, ¿no? No le hagas caso. Pero sí hay que tener la mente con una predisposición a aceptar conocimiento. ¿Sí? Yo les decía que el conocimiento puede provenir de cualquier origen. Digo, es cierto, no todo el conocimiento sobre medicina, esta vida no todo es medicina. O sea, hay otras cosas además de la medicina. Entonces, el conocimiento puede provenir de quien sea. Le decía, hace rato estaba tomando un curso de liderazgo y le dije al ponente que le conté una historia, porque se acuerdan que yo anteriormente les había dicho que en algunos momentos de nuestra vida somos profesores o maestros. En algunos momentos de nuestra vida somos alumnos. Y en una ocasión fui a comprar carbón y hielo y jamón y varias cosas. Y lo estaba subiendo al carro y se acercó la persona que ayuda a acomodar los carros, una persona ya mayor, y me dijo, disculpe, ¿le puedo dar un consejo? Y yo, sí. No lo ponga junto a la bolsa de hielo, el jamón póngalo así. Y yo me puse a pensar, ¿por qué me diría eso, no? Y le dije, ¿por qué lo dice?
Y me explicó, mira, lo que pasa es que el carbón, cuando tú lo pones al lado de la bolsa de hielo, le favorece la humedad. Y yo dije, pero pues es insignificante, ¿no? Esa humedad. Y él me estaba explicando y me empezó a decir cómo se hace el carbón. Y yo, caray. Le digo, ¿cómo es que sabe tanto sobre el carbón? Y le pregunté, señor, ¿y cómo es que usted sabe tanto sobre eso? Y me dice, yo vivía en una población y durante 40 años hice carbón. Entonces, pues tengo conocimiento sobre cómo se hace, cómo se almacena, cómo se conserva. Y dije en mi mente, o sea, yo no esperaba que alguien me enseñara sobre el carbón alguna vez en mi vida. Pero lo curioso es que sí me interesó, me sirvió y me iba a servir para el resto de mi vida. El conocimiento puede provenir de cualquier origen. Tengan la mente abierta a aceptar el conocimiento. No denigren a alguien que les quiere enseñar algo, solo obviamente traten de ser selectivos de lo que necesitan aprender y nada más, ¿no? Cuando ustedes crean que saben suficiente sobre ese tema, les invito a enseñárselo a alguien más. Esa es su prueba final, la capacidad de transmitir el conocimiento. Y algo que decía Albert Einstein es, realmente no entiendes algo a menos de que seas capaz de enseñárselo a tu abuelita y que tu abuelita lo entienda. A no ser que tu abuelita sea una médico con doctorado en, no sé, urgencias médicas, qué sé yo. Pero realmente las abuelitas son muy tiernas, ¿no? Entonces, si ustedes tienen la capacidad de explicar este tema, no cualquiera, y lo entiende, quiere decir que ustedes lo han comprendido a la perfección porque lo pudieron explicar con palitos, bolitas, plastilina, Play-Doh, etcétera. Cuando ustedes logren explicarle a uno de sus compañeros, a un colega, el tema como si fuera cualquier cosa, quiere decir que ese punto es que ustedes lo han comprendido. Y la última esta frase, esta cita me la regaló una de mis alumnas de 5º año que pasó al internado. Cuando ella vea este video va a saber de quién se trata. Fue muy bonito porque cuando terminó la rotación yo le pregunté, ¿y aprendiste medicina interna? Y me contestó con este mensaje. La enseñanza es más que impartir conocimiento, es inspirar el cambio. El aprendizaje es más que absorber hechos, es adquirir entendimiento, inspirar el cambio. ¿Sí? Hace poco que estábamos teniendo el curso de liderazgo, después de la ponencia, el expositor dijo que cuando terminó esa misma seminario que estoy tomando, lo terminó en otro lugar, en otro país, porque la persona ni siquiera es mexicana. Cuando terminó de hablar, una persona levantó la mano y le dijo, sí, todo eso es muy bonito, pero si vivimos en un mundo corrupto, si vivimos en un mundo donde las cosas se hacen mal, donde parece que las personas que quieren hacer bien las cosas les va mal, ¿tiene sentido? ¿Tiene sentido que sepamos todo esto y que suenen muy bonitas las frases? ¿Tiene sentido? Y él le contestó con una historia. Y la historia narra que había un escritor muy famoso que se fue al bosque, a la naturaleza, donde tenía una cabaña para buscar la inspiración y escribir una historia. No se inspiraba, no encontraba el momento, no se le veía nada a la mente. Y de repente, mirando hacia la ventana, vio que a lo lejos había como una persona, como si fuera una imagen de una musa bailando y todo eso, y se le hizo raro. Entonces se acercó, se levantó, salió, y lo que estaba viendo no era una musa, no era una mujer ni siquiera, era un chico que estaba levantando algo y lo estaba tirando a un lago o al mar. Y qué raro, se acercó más y vio que lo que estaba haciendo era levantar estrellas de mar y devolverlas al mar. Y le contestó y le preguntó, oye, ¿por qué devuelves las estrellas al mar? ¿No ves que son millones o miles de ellas? Te vas a cansar. ¿Qué caso tiene devolverlas al mar? ¿Para qué? ¿Qué ganas? No vas a acabar. Y agarró una, la lanzó y le dijo, a esa que acabo de lanzar, le cambié la vida. Y a su familia le cambié la vida.
Con una persona que logres cambiar su actitud o inspirar, es suficiente. Es suficiente. Si cada uno de nosotros mantiene eso en su mente, esas estrellas que fueron salvadas lo van a transmitir. Es como el ciclo sin fin. Y en algún momento, decía el expositor, me gustó mucho, él decía, en algún punto vamos a ser la suficientemente cantidad de personas que quieren un cambio, ¿sí? Y pues les invito a ser esas personas. Nada grande se ha hecho en el mundo sin una gran pasión. Yo no soy cardiólogo, pero les dije que este es uno de mis temas insignia, porque a mí me basta algo que yo poseo, y eso que poseo es pasión. Bueno, ¿para qué es esta clase? Bueno, para que no nos pase esto, ¿verdad? De que digamos, oigan, qué pex, o sea, no tengo idea de qué estás hablando. Porque ustedes son mis alumnos y se los he dicho en otros años, mis alumnos son los mejores. No porque saquen 100 todo el tiempo, no. Son los mejores en actitud, ¿sí? Los mejores. Y una vez una doctora a quien aprecio mucho, ella seguramente si algún día ve este video va a saber que me refiero a ella, me dijo, tú eres el mejor residente. De verdad sé que no era yo el mejor residente, definitivamente, había personas brillantes conmigo que sabían mucho más que yo. Yo le contesté, ¿por qué cree que yo soy el mejor? O sea, ni siquiera tengo una gran calificación en la residencia de medicina interna, ¿por qué piensa eso? Me dice, porque a diferencia de los demás, tú tienes algo que es difícil de tener desde el principio. Hay gente que pasa toda su vida buscándolo y no es el conocimiento. Por un momento me sentí mal porque dije, bueno, entonces acepta ella que yo no sé todo, que no sé mucho. Y me contestó, tú tienes buena actitud. Y el conocimiento, con tu buena actitud, tarde o temprano lo vas a obtener. Tú vas a llegar más allá que muchos, porque tú te mantienes con la misma actitud de querer aprender, de querer saber, de amar lo que estás aprendiendo, apasionarte por enseñarlo. Salud, es invariable tu éxito, invariable. Te va a tomar tiempo quizás, pero tú vas a llegar muy lejos. La verdad es que yo eso quiero para ustedes. Bueno, algunas generalidades acerca de síndrome coronario agudo. Hay que conocer el término cardiopatía isquémica. Y si la mejor manera de conocer el término es entendiendo ese término, ¿no? Y deriva de los vocablos cor, cordis, corazón, ¿verdad? Pato, patos, patología, enfermedad, e isquemia se puede declinar desde el punto de vista latino y griego. Finalmente significa sangre detenida, retenida o estancada. Y obviamente el sufijo ia, que es relativo a. Entonces, cardiopatía isquémica significa patología que se caracteriza por la alteración del flujo sanguíneo hacia el tejido o músculo cardíaco. Cardiopatía isquémica. También es importante que recordemos unos términos como enfermedad coronaria crónica estable, ¿sí? O también denominada cardiopatía isquémica crónica estable. Antiguamente, antes del 2013, la conocíamos nada más como angina estable. A partir del 2013 en adelante, se sabe que el término más correcto es enfermedad coronaria crónica estable. Pueden también decir cardiopatía isquémica crónica estable. Y sí, la expresión clínica de esa enfermedad, que es una oclusión paulatina, lenta en el tiempo de las arterias coronarias, la expresión clínica es lo que denominamos angina estable, que deriva de una de las palabras que acuñó Everden, ilustre médico. Everden decía angor pectoris. ¿Qué significa angor? ¿Dónde más habían escuchado angina en medicina? Pueden decir cualquier lado donde lo hayan escuchado. ¿Angina? Angina intestinal. Angina intestinal, ¿qué más? Angina de Vincent. Angina de Vincent. Angina significa estrangulamiento, sensación de ahogamiento, sensación de sofoco. Por eso la angina de Vincent, que te condiciona una obstrucción de la orofaringe, hay una sensación de que te están estrangulando, de que te estás ahogando. Pues así lo describía él, como una sensación de estrangulamiento a nivel torácico. Angor pectoris. De ahí deriva la palabra angina estable.
La fisiopatología de la cardiopatía isquémica crónica estable o cardiopatía isquémica crónica, si quieren decirlo así, es similar a la del Zika en la mayor parte de los casos. La única diferencia entre la cardiopatía isquémica crónica estable y la cardiopatía isquémica aguda, que también la denominamos síndrome coronario agudo, es la velocidad de instauración, la velocidad. Y sí cambia un poquito unas cositas de la fisiopatología que ahorita vamos a ver. Pero en común, las cardiopatías isquémicas en común, su principal fisiopatología es ateroesclerosis. La ateroesclerosis. ¿Qué es la ateroesclerosis? La acumulación de lo que sería colesterol u otros tipos de grasas en la tónica de los vasos. Perfecto, ¿y eso qué condiciona? Una oclusión de la luz del vaso. Exacto, ¿no? Exactamente, la ateroesclerosis es un proceso fisiopatológico. Ese proceso fisiopatológico consiste en lo que tú comentaste. Por alguna razón hay una lesión endotelial. Esa lesión endotelial favorece, junto con elevación del colesterol malo, como le dice la gente, LDL, Low Density Lipoprotein. Esa LDL penetra en las células endoteliales, ¿sí? Se oxida y es fagocitado por los macrófagos y se forma ¿cómo se llama? Las células espumosas, ¿no? Y eso nos va a condicionar la estría grasa. No obstante, luego entran los linfocitos y tratan de llevarse un poco de este LDL oxidado. No van a poder, pero lo intentan, ¿sí? Luego sucede una sucesión de liberación de sustancias que favorecen el crecimiento de la túnica íntima, ¿sí? Y empiezan a migrar, ¿sí? hacia la capa más superficial del endotelio. Finalmente empieza a suceder que se van acumulando más células espumosas, estría grasa, y se va ocluyendo la luz de la arteria coronaria epicárdica, ¿sí? Y eso compromete el flujo sanguíneo. Eso lo hace de manera paulatina, ¿sí? La aterosclerosis es la fisiopatología más común de la cardiopatía isquémica, pero dice ahí claramente, ¿verdad que lo dice? No es la única. No es la única. Porque cuando yo digo cardiopatía isquémica, ustedes escucharon, isquémica es detener el flujo. Pero no solo detienes el flujo porque tapes la arteria coronaria con una placa aterosclerótica. Imaginen varios mecanismos más que ahora vamos a ver. Las complicaciones de la aterosclerosis tenemos al infarto agudo de miocardio, que forma parte de los síndromes coronarios agudos, el EBC y la enfermedad arterial periférica. Ahora, el síndrome coronario agudo también es el equivalente a decir cardiopatía isquémica aguda. Lo que difiere del anterior es su presentación clínica tan súbita, tan rápida, ¿sí? ¿Qué incluye la cardiopatía isquémica aguda o síndrome coronario agudo? Incluye al infarto, que puede ser infarto con elevación de ST en electrocardiograma e infarto sin elevación del segmento ST en electrocardiograma, y también incluye a la angina inestable, ¿sí? Hay una cosa muy interesante porque ¿cómo vamos a diferenciar el infarto de la angina inestable? En el infarto sucede algo que es necrosis del miocardiocito. La necrosis del miocardiocito condiciona la liberación de biomarcadores que se liberan de una manera muy especial, pero lo vamos a ver en el apartado de biomarcadores. Pero tiene una manera de liberarse muy particular en el síndrome coronario agudo. Necrosis. En la angina inestable no hay la suficiente necrosis como para que tengamos como hallazgo elevación de biomarcadores. Desde aquí ya vieron una diferencia, ¿no? Los que tengan la palabra infarto tienen biomarcadores elevados o enzimas cardíacas elevadas. Los que tengan angina inestable, no. Importante. Y también tenemos un concepto que se llama muerte súbita cardíaca, que es la muerte que sucede por un compromiso cardíaco. Puede ser alguna alteración en el flujo coronario, puede ser una alteración en el miocardio, puede ser una alteración en el sistema de conducción, pero el origen es cardíaco, muerte súbita cardíaca. Les dije que la fisiopatología principal de la cardiopatía isquémica en general, la fisiopatología principal es la obstrucción de las arterias coronarias epicárdicas por placa de ateroma. Esto es secundario a la aterosclerosis,
¿sí? Pero hay otros mecanismos, y solo tenemos que imaginar situaciones, causas en las que se puede alterar el flujo o que el flujo no pueda llegar al miocardiocito. Un ejemplo de eso es el espasmo. Tú puedes, como tiene músculo las capas del endotelio, ¿sí? O el endotelio mismo, perdón, de las arterias coronarias, puede haber un espasmo, y ese espasmo puede ser focal o puede ser de todas las arterias coronarias. ¿Alguien me puede decir una causa de espasmo focal? El consumo de cocaína. Para los que les agrade esa actividad, o sea, de otros lugares, ¿verdad? El espasmo focal. Los pacientes que utilizan cocaína pueden llegar a tener un espasmo de las arterias coronarias y eso les puede condicionar una isquemia y en algunos casos infarto. También hay una patología que se llama síndrome del corazón roto, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama? Takotsubo. ¿Qué significa taco? Es pulpo y el otro es Exactamente, así es. Taco significa pulpo, así que cuando vayan a un restaurante japonés, no piensen que están pidiendo tacos, ¿verdad? Están pidiendo pulpo. Y tsubo es trampa. Entonces se le denomina trampa de pulpo o takotsubo por la apariencia que adquiere la musculatura cardíaca en este síndrome cuando tienen el evento más importante. Eso se debe, dentro de su fisiopatología, en parte está la descarga adrenérgica súbita, intensa, que condiciona un espasmo de las arterias coronarias. ¿En quiénes se describió? En las esposas de algunos soldados de la guerra del Golfo Pérsico, que cuando llegaban y les decían: hola, buenas tardes, señora, fíjese que... ¿Sí? ¿Qué pasó? Fíjese que... pues no sé cómo decírselo, pero le cayó una bomba a su esposo y se murió. Entonces, ese shock tan severo condicionaba una descarga adrenérgica terrible y condicionaba un espasmo difuso de las arterias coronarias comprometiendo el flujo. Luego morían, las abrían, les quitaban el corazón, lo jugueteaban y decían: oye, espérate, oye, no, ni están tapadas las arterias coronarias, ¿qué pasó? Hasta que alguien vio la luz y dijo: oigan, ¿y si les medimos subproductos de catecolaminas? Oye, bueno, ahí. Y es cuando se dieron cuenta de que había una liberación excesiva de estas catecolaminas. No lo olviden, síndrome del corazón roto. Otra de ellas es la Prince Metal, angina de Prince Metal. Tiene así como un nombre como de banda de rock o algo así, pero no. Que su fisiopatología es vasospástica. También tenemos la disfunción microvascular. Sí se percataron que yo les dije que es una obstrucción de las arterias coronarias epi. ¿Epi qué significa? Arriba, encima, ¿no? Epicárdicas, porque ahí están. Pero esas arterias coronarias, cuando penetran en el miocardio, son unas penetrantes en el miocardio y forman la microvasculatura. Y vean cómo hay patologías que se caracterizan por afectar esa microvasculatura en el miocardio, como por ejemplo la diabetes mellitus. ¿Se acuerdan que la diabetes mellitus puede condicionar lesión endotelial? Pues ahí está. Por eso algunos pacientes diabéticos, cuando les hacen la angiografía coronaria, a veces no están obstruidas de manera relevante. Y tú dices: bueno, ¿y por qué se infarta o por qué se infartó el paciente? Porque estaba comprometida la microcirculación, ¿sí? Luego tenemos la disfunción endotelial. Eso sucede, por ejemplo, en los pacientes que tienen sepsis y choque séptico, o en cualquier paciente que tiene un proceso inflamatorio severo o choque circulatorio en las que se usan muchos volúmenes de líquidos en los vasos. ¿Se acuerdan del glucocáliz? De histología. El glucocáliz que estaba encima de la superficie de la célula, en este caso de la célula endotelial, que uno decía no sirve para nada, solo protege contra daños mecánicos, etcétera, etcétera. Luego se vio que no, que también regula la permeabilidad del endotelio. Cuando usan soluciones intravenosas a dosis altas o en un proceso inflamatorio muy severo, se barre el glucocáliz y se pierde esa adecuada regulación de la permeabilidad en parte, y eso favorece una lesión del endotelio, incluyendo el transporte de oxígeno, glucosa, etc. Luego entonces, al no haber un adecuado transporte de oxígeno y glucosa al miocardiocito, va con su vida, ¿no? Muere.
Luego tenemos la disección coronaria, como por ejemplo los pacientes que tienen disección aórtica y que se separa las capas de la aorta, por ejemplo, y como si fuera un hilito de tu hamaca, ¿no? Agarras el hilito de la hamaca y lo jalas, y toda tu hamaca queda deshilachada. Pues así le pasa a las capas de la aorta, incluyendo cuando llenan al seno coronario, y hasta la coronaria se puede disecar. Es como que tuvieras, vamos a decirlo vulgarmente, como un EVC hemorrágico, solo que a nivel del corazón, ¿sí? La arteria coronaria se rompe y papas, se sale la sangre hacia allá y bueno, no va a estar perfundiendo adecuadamente. Disección coronaria. También la vasculitis coronaria, vasculitis, ¿se acuerdan? Las vasculitis, que son enfermedades que se caracterizan por inflamar los vasos sanguíneos, a veces pueden tener una predilección. En quinto año ustedes van a ver conmigo, espero, que vean todos los tipos de vasculitis que hay. ¿Alguien puede recordar alguna de las patologías que ya han visto que afecte las coronarias? Una vasculitis de las coronarias. Descrita por Tomisaki Kawasaki. Así es. Se caracteriza por una vasculitis de las arterias coronarias y formación de aneurismas que se pueden romper y condicionar un infarto en un niño. Si los criterios de Tomisaki Kawasaki son en niños menores de 5 años con fiebre, síntomas de faringitis, etcétera, etcétera. Bueno, luego tenemos a la miocarditis. Y ustedes van a decir, ¿cómo la miocarditis? Sí, o sea, las enfermedades propias del miocardiocito, del músculo cardíaco, propiamente pueden estar enfermas las células. A lo mejor los capilares del miocardio estén bien, lleguen la sangre a los capilares, pero si está enferma la célula miocárdica en sí misma, puede no aceptar al oxígeno ni a la glucosa y sufrir isquemia. ¿Sí? Ahí tenemos, por ejemplo, a las patologías como las miocarditis virales. La principal causa de miocarditis globalmente es la viral. Y luego, por último, pero no menos importante, aquellas personas que padecen una malformación de las arterias coronarias, que pueden afectar su flujo. Vean qué dice acá, que dice, estos mecanismos pueden estar solos o combinados. ¿Te imaginas que seas un abuelito de 70 años diabético y que de repente tu sobrinito que está estudiando no medicina te ofrezca cocaína? Y digas, ahí lo dejó allá sentado, lo voy a usar. ¿Te imaginas? El viejito a lo mejor ya tenga aterosclerosis, pero si usa su cocaína, que ni sé cómo se administra. O sea, ¿no? O sea, tenga ahí un vasoespasmo, o sea, doble mecanismo, tras que pobrecito tenía ahí su cardiopatía isquémica crónica ya obstruida, ya con estenosis y toma, además vasoespasmo, ¿sí? Entonces estos mecanismos pueden estar combinados. Aquí podemos ver una micrografía electrónica, no es cierto. Aquí podemos observar una arteria coronaria, ¿sí? Una arteria coronaria y vemos cómo se formó este acúmulo de ácidos grasos, ¿sí? Y vean cómo se va ocluyendo paulatinamente esto que es la luz de la arteria coronaria de forma paulatina. De hecho, aquí podemos ver una imagen, cómo está la luz y se va ocluyendo. Esto que está acá se llama placa aterosclerótica, ¿sí? En este caso, el dolor torácico es condicionado por un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno. Como se va disminuyendo paulatinamente el flujo, el dolor aparece cuando tú exiges más. Es decir, cuando por alguna razón tú requieres más oxígeno del miocardiocito, y puede ser por cualquier causa, esfuerzos, hacer ejercicio, una comida muy abundante que redireccione el flujo sanguíneo coronario hacia el mesentérico, todo lo que haga que aumente la demanda, pero no aumente el aporte, condiciona un dolor torácico. La fisiopatología aquí es un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno. Vean cómo el ejercicio incrementa la demanda. Y lo característico de la angina estable es que con el reposo se restablece el equilibrio, porque poco a poco va a regresar a restablecer ese flujo y a poder satisfacer la demanda del miocardiocito. Pero, si la demanda persiste, puede suscitarse no solo isquemia,
sino que además puede haber necrosis. Esto se llama infarto por desequilibrio entre el aporte y la demanda, ¿sí? Aquí el mecanismo no es trombosis. El mecanismo no fue la formación de un trombo, no fue una placa que se rompió y formó un trombo y obstruyó súbitamente. No, fue una persistencia del desequilibrio entre el aporte y la demanda. Ejemplo, eres un viejito, tienes 70 años, tienes diabetes, eres hipertenso. ¿Crees que ese viejito no tiene aterosclerosis? Lo más probable es que sí. Lo más probable es que ese viejito tenga sus arterias coronarias bien estenosadas, pero no está infartado. Y de repente se le ocurre y voy a ir a correr, y está corriendo y se cansa, empieza a sentir dolor torácico anginoso. Y lo lógico es que pares, ¿no? Paras, dejas de correr y el dolor cede. Pero ¿qué pasaría si lo corretean 3 Rottweilers? Y él ya con angina. Ya con la angina. ¿Te imaginas que siga corriendo porque los Rottweilers le están mordiendo? Va a persistir el desequilibrio entre el aporte y la demanda. Va a persistir la isquemia y puede condicionar necrosis, es decir, se puede infartar. Cuando sabemos que la fisiopatología más característica de los síndromes coronarios agudos, la fisiopatología es la complicación de la placa aterosclerótica. Cuando una placa aterosclerótica se complica, ¿qué es eso? Oye, ¿qué es eso de que se complique la placa? La placa se puede calcificar, la placa se puede romper, y si se rompe la placa, se expresa la matriz extracelular hasta aquí, y esa matriz extracelular es altamente trombogénica. O sea, las plaquetas lo ven, ¿sí? Y dicen, ¿qué pasó aquí? Y mejor me pego, está sangrando algo, y se aglutinan y forman un trombo que aquí lo pueden observar. Es la formación súbita de un trombo, una oclusión por trombo. Eso se llama de aterosclerosis, trombosis, o sea, una formación de trombo en donde tenías tu placa aterosclerótica que se complicó. Esa es la fisiopatología número 1 del infarto agudo de miocardio y angina inestable. Vean cómo en el infarto que tiene una oclusión absoluta de la luz, te da un infarto con elevación del segmento ST. Ese ST elevado significa necrosis transmural, necrosis de toda la longitud de la pared miocárdica, porque fue una oclusión completa de la arteria coronaria. En cambio, una oclusión parcial o una oclusión intermitente nos puede condicionar un infarto, pero sin elevación de ST. Dicho de otra manera, puede morir parte del miocardiocito, pero como es una obstrucción parcial, o sea, sí pasa una línea de eritrocitos a través de la luz, o hay intermitencia, se tapa y se destapa, se tapa y se destapa. Esa fisiopatología es del infarto sin elevación del segmento ST y no es necrosis transmural. Es necrosis, pero no transmural. Y de último, tenemos qué pasa cuando tienes una oclusión parcial y además no fue suficiente como para que haya muerte del miocardiocito. Esa es la fisiopatología de la angina inestable. Esta característicamente no eleva las troponinas o las enzimas cardíacas. Bueno, ¿cómo se sienten hasta ahorita? ¿Se sienten bien? ¿No están cansados? ¿Quieren que descansemos 2-3 minutos, algo así? ¿O puedo continuar? Lo digo en serio porque si se sienten atestados, o sea, mejor podemos reposar. ¿Están bien? Bien. Bueno, luego tenemos los tipos de infarto descritas desde la tercera definición universal de infarto. Nos hablaron de los tipos de infarto y ahorita van a entender por qué hay varios tipos. ¿Podrías, por favor, leerlo, Samuel? Exacto, y por eso se me ocurrió hacer esto. Aquí tenemos el infarto tipo 1, son 5 tipos. El infarto tipo 1, ¿sí? Y este se le llama, no es cierto, yo lo leo. Y este se llama infarto de miocardio espontáneo. Agarró y te dio. Y aquí la fisiopatología es la placa aterosclerótica complicada que condiciona una trombosis, una aterotrombosis.
O sea, explica la mayoría de los síndromes coronarios agudos. ¿Sí? Ahí lo dice, formación de trombo endoluminal en una o más arterias coronarias. Luego veamos el tipo de infarto tipo 2. Este es el 1, el más común. Luego el infarto tipo 2, que es un infarto secundario a un desbalance isquémico, o lo que yo denominé un desequilibrio entre el aporte y la demanda. Presten atención a los ejemplos. Presten atención a las posibilidades que te pueden dar infarto por desequilibrio entre aporte y demanda. Dice, disfunción endotelial, como mencionamos en el caso de choque séptico o cualquier patología inflamatoria difusa. Espasmo coronario, porque no llega el flujo, pero no es por aterotrombosis. Embolia coronaria, taquibradiarritmias, porque late tan rápido que ni siquiera puede perfundir. O sea, llenarse el corazón y luego perfundir las coronarias y redistribuir. La anemia, ¿se acuerdan? Yo les enseñé anemia. ¿Y se acuerdan lo que les enseñé? Yo les dije, una de las complicaciones finales de una anemia de instauración súbita o la causa de muerte de una anemia muy intensa era el infarto. Porque ahí el miocardio no sabe por qué no llega el oxígeno. Aquí no tiene nada que ver con el flujo, no tiene nada que ver con la placa, tiene que ver con que no hay los transportadores adecuados, no hay el hierro en la hemoglobina, pero sufre lo mismo, isquemia miocárdica. Entonces una anemia severa o de instauración rápida, insuficiencia respiratoria te puede dar, hipotensión, baja tanto la presión sanguínea que ni siquiera puede rellenarse los senos coronarios, ni puede llenarse las coronarias, no hay perfusión. La hipertensión, porque hay una poscarga que se opone al flujo, y la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, tipo 2, desequilibrio entre aporte y demanda. Ya vimos dos tipos de infarto, el espontáneo, aterotrombótico, la fisiopatología más característica del Zika. 2, desequilibrio entre el aporte y la demanda. 3, muerte súbita cardíaca. No es muy difícil de memorizar, porque esta presupones que el paciente murió por un infarto. ¿Por qué? Porque llega el paciente, el contexto es este, llega un paciente, me duele el pecho, no puedo respirar, está diaforético, taquicárdico, taquipneico, se está agarrando el pecho, las características del dolor opresivo central retroesternal. O sea, güey, clínicamente ese paciente tiene todo para venir con un infarto. El interno corre, el cuartómano, todo el mundo, le toman las enzimas cardíacas, le empiezan a tomar el electro y se muere. ¿Diagnostiqué el infarto ahí? ¿Me dio tiempo de diagnosticarlo? No, todavía, porque ni le hicieron el electro, las enzimas ni han salido, el paciente solo llegó, me duele el pecho, y el pobre cuartómano ahí corriendo detrás de su vena antecubital para tomarle sus muestras. Se murió, agarró y se murió. Este es el tipo de infarto que se llama tipo 3, muerte súbita cardíaca. Tiene datos sugerentes de infarto, pero ni siquiera se comprobó. Pero luego, este es característico porque cuando salen los resultados de lo que sí pudiste hacerle, oye, vatos, mira, sí se infartó el señor, de eso murió. ¿Dale? Es el tipo 3, no es tan común. Luego tenemos al tipo 4, que hay dos tipos, porque no nos vamos a romper la cabeza. Ahorita lo único que vamos a recordar es esta palabra, ACTP y stent. ¿Sí? Es el infarto que se relaciona con la colocación de un stent. Un stent es como, así dicho coloquialmente, ¿no? Coloquial, ¿no? Es un alambrito, ¿sí? Es como un pedacito así de metal que lo meten en la arteria que estaba obstruida para mantener abierta esa área de la arteria coronaria. Cuando el paciente se infarta bajo ese contexto, es un infarto tipo 4. Sea que lo estén colocando, ay, güey, se nos murió el paciente. O sea, es un infarto tipo 4, o que el paciente tenga el antecedente. Oye, ¿y usted, señor, qué pasó? Vengo por dolor torácico, me duele el pecho, me estoy ahogando, me ahogo, me muero. Le hacen la angiografía coronaria. Bueno, le das el tratamiento, le hacen la angiografía. A su mecha. A la madre. Se aterotrombosó el stent mismo. Donde tenía el stent se formó un trombo otra vez. Eso es un infarto tipo 4. Obviamente es a posteriori, ¿verdad? O sea, no vas a decir, es tipo 4 ahorita. O sea, puede que no. Luego tenemos al tipo 5, que más fácil, es el que se relaciona con la derivación aortocoronaria. Aorto
coronaria. Cuando este paciente cumple criterios para que le pongan un puente, le decimos coloquialmente puenteo coronario, ¿sí? O como decían en Los Simpson, ¿no? Cuando operaron a Homero porque tenían una oclusión de sus arterias coronarias, le hicieron una... ¿cómo dijo Lisa? No me acuerdo. Derivación... No dijo derivación ortogonal. No importa, pero lo importante es que es cuando colocan... Tienes la obstrucción, pero es tanto tu riesgo que ¿para qué te vamos a meter un alambrito ahí? Lo que hacen es, o cuando son muchas coronarias, lo que hacen es agarrar a la vena safena o a la mamaria, la vena mamaria, la cortan, ¡pam! Y ya tienes ahí un vaso. Luego comunican la parte distal a la obstrucción, ¿cierto? Distal a la obstrucción, la comunican con la aorta de tal suerte que hay un flujo desde la aorta hacia la porción distal a la obstrucción, o sea, mejorando la perfusión de esa parte, ¿no? Es una derivación aortocoronaria. Y cuando eso sucede y se infarta el paciente, entonces es un infarto tipo 5. Aquí están esquematizados los tipos de infarto. 1, trombosis, el más común. 2, desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno. 3, muerte súbita cardíaca, sobre todo los pacientes que llegan y hacen paro cardíaco súbitamente, ni te dio tiempo de nada, ¿sí? Luego tenemos al 4, el que se relaciona con la colocación del stent o la trombosis de un stent. Y luego tenemos al 5, al que se le estaba haciendo una derivación aortocoronaria. Clasificación del Zika. ¿Cómo se clasifican? Ya lo habíamos dicho, cardiopatía isquémica crónica, o mejor conocida como enfermedad coronaria crónica estable, y la cardiopatía isquémica aguda, o también denominado síndrome coronario agudo. Recordemos, aquí la causa del dolor torácico es el desequilibrio entre el aporte y la demanda, porque aquí hay una oclusión que es paulatina, ¿sí? Y eso nos va a condicionar un cuadro clínico de angina estable. La característica del dolor torácico por angina estable es que mejora con el reposo o con nitroglicerina. Y luego tenemos la fisiopatología que les comenté, en la que hay una aterotrombosis, que este es el trombo, miren, este es el trombo. Aquí tenemos una oclusión parcial porque todo esto es luz. Este nos va a dar 2, angina inestable, y nos va a dar infarto pero sin ST. Y la diferencia entre una y otra es que una de ellas eleva enzimas cardíacas. ¿Cuál? No, pero esta, igual acá es infarto, pero no tiene elevación del segmento ST. Dale, esta eleva troponinas también. Todos los que digan infarto elevan troponinas. Pero la fisiopatología es la misma. Güey, ¿por qué hace eso? Ahí está. Pero la fisiopatología es la misma. Es una oclusión parcial o intermitente, solo que en una el daño fue suficiente para causar necrosis del miocardiocito. No lo olviden, infarto sin elevación de ST. Sí hubo necrosis del miocardiocito, por eso eleva enzimas cardíacas. Y en la angina inestable, que la fisiopatología fue la misma, no fue suficiente para que hubiera necrosis y elevación de enzimas cardíacas. Y aquí tenemos a la oclusión total de la luz, y eso nos condiciona a un infarto transmural, un infarto con elevación del segmento ST. Vean las diferencias. Aquí tenemos a la onda P, a la Q, que es la primera negativa del complejo QRS, R, que es la primera positiva del complejo QRS, la S, tenemos al ST, tenemos a la onda T, y vean cómo aquí tenemos al segmento ST. ¿Lo ven elevado? No está elevado, de hecho en este caso te lo ponen como deprimido, que es una posibilidad en infarto sin elevación de ST, pero aquí tenemos el ejemplo de cómo se vería un paciente característico, clásico, con elevación del segmento ST. Vean cómo esta es la isoeléctrica, esto que estoy trazando, que ahorita lo vamos a ver, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante en el apartado de electro. Y veamos cómo característicamente un paciente con angina estable no tiene que tener la elevación del segmento ST. Ok, aquí esto nada más para recapitular. ¿Cuál eleva biomarcadores? ¿Cuáles elevan biomarcadores? Los infartos. Los infartos que pueden ser con elevación de ST o sin elevación del ST.
La que no lo eleva, a pesar de ser considerado un síndrome coronario agudo, es la angina inestable. No eleva, porque aunque la fisiopatología es similar al infarto sin ST, no fue el daño suficiente para generar necrosis del miocardio, es todo, pero se maneja como síndrome coronario agudo. Y vean que dice acá, está bonito porque te dice que la angina estable, vean cómo te dice, puede tener elevación de biomarcadores o no. Pero si tiene elevación de biomarcadores, quiere decir que es un infarto tipo 2, o sea, un desbalance entre el aporte y la demanda que persistió, ¿sí? Bien, ahora el cuadro clínico. El cuadro clínico, como ya vieron en la clase que les dio el doctor Bobadilla, ¿no? Tú dices la clase del dolor torácico. Ahí está. Pues el signo de Levin, ¿sí? ¿Cómo va a ser? Y aquí tenemos unas características del dolor. No voy a ahondar porque ya lo vieron hace poquito. Pero no olviden la mnemotecnia que seguro ya les recordaron. Lisi Disdao, ¿sí? Lisi Disda, derechos reservados. ¿Sí? Entonces, lo importante, porque pues finalmente cambia la localización del dolor en un dolor por isquemia cardíaca. No cambia. Es torácico anterior, o sea, tórax retroesternal, perdón. Torácico, listo. Intensidad, eso sí varía. La intensidad, vean, hasta lo describen en latín en el libro de Harrison. El dolor que es por angina estable es decreciendo. O sea, tienes el dolor, pero va hacia la baja. Conforme va pasando el tiempo, va hacia la baja el dolor, va bajando, decreciendo. El dolor por angina inestable y el del infarto va increciendo. O sea, el dolor no es que esté bajando. Conforme pasa el tiempo, tú solo sientes que te está llevando la trampa. Incluso hay pacientes que lo describen como, güey, siento que me voy a morir, me duele el pecho. Güey, tranquilo, no te va a pasar nada. Y ¡pum!, se muere el paciente. Hay que hacerles caso. Carácter. El carácter cambia, la cualidad del dolor cambia, las características no. Pero recuerden estas palabras bien descritas por Everden. Dolor opresivo, compresivo, aplastante, asfixiante, sensación de que tienes un elefante encima de tu pecho pisándote, estrangulante, ¿sí? Son las palabras que pueden sus pacientes usar. Otros, tú le puedes decir, siente que hay alguien parado en su pecho. Esa es otra manera, porque pues a veces no conocen los elefantes, o no sé. Pero, ¿acaso ustedes ven allá en la cualidad del dolor que diga cortante, punzante, penetrante? No lo dice, ¿verdad? Entonces sería una buena manera de saber si el dolor es de esas cualidades características de la cardiopatía isquémica. No lo predispongan a contestar lo que ustedes quieran. Díganle, ¿cómo es el dolor? ¿Cómo es tu dolor? Descríbelo. Si no puede el paciente, o sea, si sea por su nivel educativo, sea porque no te entiende, no importa. Ya puedes utilizar, a ver, por favor, el dolor a usted, le voy a decir unas características y usted me dice cuál describe mejor su dolor. Cortante con un cuchillo, que le atraviesan con agujas, o siente que le están apretando el pecho. Y el paciente puede elegir, no, pues como que me aprieten. No es como agujitas que entran y salen rápido, ¿sí? O sea, eso es para dirigir un poco al paciente cuando él no puede describirlo solo. Luego tenemos cómo es la iniciación del dolor. Pues la verdad es que X, o sea, el inicio suele aparecer rápido. La única diferencia es que el desencadenante en la angina estable es algo que condicione mayor demanda de oxígeno, como por ejemplo esfuerzos, emociones, comidas abundantes, ¿sí? Y en cambio los síndromes coronarios agudos no necesariamente. O sea, puede aparecer en reposo el dolor, ¿sí? O incluso sí un desequilibrio entre el aporte y la demanda, pero cuando previamente ya se conocía con dolores torácicos con la actividad física, por ejemplo. Luego las el tiempo, la duración del Lisi-Disdao, la de tiempo. Habitualmente la angina estable suele durar menos de 15 minutos, habitualmente. Sobre todo cuando el paciente cesa de hacer la actividad que le condicionó.
el dolor, a diferencia de la angina inestable y del síndrome coronario agudo, que habitualmente duran más que una angina estable. Y no es diagnóstico esto, ¿verdad? No usas esto para hacer el diagnóstico de infarto, no, pero te orienta, porque si el dolor es muy persistente, más de 20 a 30 minutos, o sea, el dolor no se te está quitando, tú sientes que está aumentando el dolor, es porque se está muriendo tu miocardiocito. Hay necrosis, duele, ¿sí? Increchendo, sensación de muerte inminente. Suele apoyar infarto del miocardio. ¿Cuáles son las irradiaciones? ¿Hacia dónde puede irradiar el infarto? Cara interna del brazo izquierdo, cuello izquierdo, mandíbula izquierda, cara interna del brazo derecho, cuello derecho, mandíbula derecha. Ambos brazos, piernas no es habitual. Ambos brazos es raro, extremadamente raro, pero puede suceder, ¿sí? Es una irradiación. Luego tenemos los signos y síntomas acompañantes. Luego tenemos los signos y síntomas acompañantes. Ok, ¿qué se les ocurre que pueda acompañar a un paciente que tiene un dolor torácico? Diaforesis. La taquipnea es compensatoria por tratar de mejorar la oxigenación. ¿Qué más? Taquicardia. ¿Por qué no hablas bien? Estoy enferma. Ah, ok. Entonces, taquicardia, taquipnea, diaforesis. El paciente puede presentar sintomatología de descarga adrenérgica, de las que ya mencioné. Puede haber síntomas vegetativos, no adrenérgica. Síntomas vegetativos como náuseas, vómito, ¿sí? Pueden presentar, algunos pacientes, es tanto el compromiso de la alteración coronaria que afecta al corazón y pueden tener hasta hipotensión o síncope. Hasta hipotensión o síncope. O sea, imagínense, es el extremo de la vida. Y luego hay algo que se llaman equivalentes de dolor torácico. ¿Cuáles son los equivalentes? Ya bien lo puse acá. Disnea nada más. O sea, de verdad, o sea, lo tengo que decir. Hay pacientitos que de verdad pueden llegar y decir: ¿qué le pasa, señor? ¿Por qué viene? Me falta el aire. ¿Le duele el pecho? No, me falta el aire. Bueno, pero usted siente dolor. No. ¿Sí sabe cuál es la definición de dolor? No, y no me importa. Me falta el aire. Ese es un equivalente de disnea. Le tienes que hacer caso, ¿sí? Sobre todo los pacientes diabéticos, los pacientes ancianos, las mujeres tienen una manera de expresar esa isquemia miocárdica diferente a la mayoría de a otra población. Otro equivalente de disnea es sudoración profusa, nada más, sobre todo en viejitos lo he visto. Señor, ¿por qué traen a su familiar? ¿Qué pasa? Taquicárdico, diaforético, taquipneico. Ni siquiera te dicen que tienen falta de aire, solo están así, diaforéticos, y tú, chéquenle la glucosa, normal, chéquenle la presión, normal. Espérate, a ver, señor, ¿qué padece? Soy diabético desde hace 40 años, tengo hipertensión desde hace 30 años, o sea, ese paciente tiene todos los factores de riesgo cardiovascular. Puede llegar solo con diaforesis, ese viejito se ganó su electrocardiograma, ¿sí? Otras, solo náuseas, ¿sí? Aquí, ¿qué quiero que recuerden? Que el paciente no solo imperativamente puede llegar con dolor torácico, hay equivalentes. Recuerden, ¿quién es esa población que lo puede expresar así? Las mujeres, los ancianitos, los pacientes diabéticos y los inmunodeprimidos. Luego, los desencadenantes ya los dijimos, y algo característico, la A de Lizzie-Dizdau, la A, aliviadores. El paciente con angina estable se alivia con nitroglicerina o se alivia con el reposo. Pero los síndromes coronarios agudos, dice, la angina inestable algunas veces mejora con la nitroglicerina, o mejora parcialmente. Que la nitroglicerina forma parte es un venodilatador, ¿no? Y favorece la dilatación de las arterias coronarias, etcétera, etcétera. Luego tenemos que el infartado, el que tiene un infarto propiamente dicha, rara vez va a mejorar con la nitroglicerina vía oral o sublingual, rara vez, o sea, es improbable que eso pase. De hecho,
Eso debe motivar al paciente a pensar que se está infartando. Igual tú como médico. O sea, si te llega el paciente a tu pueblito, tome su nitroglicerina, le das hasta 3 dosis y el paciente sigue con dolor de pecho, tú ya debiste haber estado haciendo tu referencia para que ese paciente lo mandes lo mejor posible a que lo atiendan en un hospital de segundo nivel o tercero. Aquí fíjense que el que está infartado, lo único que no lo único, pero de los medicamentos que le puede aliviar el dolor son la morfina. ¿Qué es la morfina? Es un analgésico opioide, ¿verdad? Opioide. Y vean esto, ¿cuál es el signo de Levine? O Levine. El A, ¿no? El A es el dato característico de dolor por isquemia miocárdica. Pero miren esto, la mnemotecnia es OCR, opresivo, central, retroesternal. Retroesternal. El paciente no refiere el dolor en la superficie del tórax, es decir, al paciente que tú le tocas el pecho, la caja torácica y le incrementa el dolor, eso no es característico de isquemia. Eso es característico de una inflamación del tejido osteomuscular, como por ejemplo la costocondritis o también el síndrome de Tietze, ¿sí? Sugiere dolor isquémico. Por favor, no le digan al paciente, señala con tu dedo donde te duele, porque tú estás modificando su manera en la que él te lo va a expresar. Solo le vas a preguntar, por favor, muéstreme dónde le duele y deja que él lo haga como él quiera. Porque si tú le dices, a ver, señale con su dedo dónde le duele, él va a hacer esto, va a hacer esto. Y no es característico de isquemia. Nada de lo que les estoy mostrando en este momento de esta diapositiva es patognomónico, pero es sugerente, ¿sí? Cuando el paciente por sí solo y sin que tú lo hayas modificado, él hace esto, es altamente característico de isquemia. Estas son variantes de Levine, vean, la mano en el pecho abierta o la mano en el brazo, perdón. La que no es característica de isquemia, es llevarse punta del dedo al pecho. Miren esto. Vean qué sensibilidad tiene el signo de Levine. ¿Qué quiere decir que la sensibilidad sea de 11 a 16%? Que es muy poco probable que el paciente con un síndrome coronario agudo de verdad haga esto por sí solo. Pero ¿cuánto tiene de especificidad? Bastante alto, bastante alto. No es común que lleguen y lo hagan, pero si lo hacen, vaya, qué sugerente de isquemia miocárdica. Qué sugerente. Y vean lo contrario, signo de la punta del dedo. Especificidad para dolor no torácico, isquémico, 98%. El que llegue, obviamente no escribí la sensibilidad, pero es terriblemente baja, pero es muy baja. Y no puedes decirle, señala con tu dedo, porque ya le echaste a perder. Dale. Bueno, continuando con el tema de síndrome coronario agudo, nos quedamos en el apartado de electrocardiograma en síndrome isquémico coronario agudo, SICA. ¿Dale? Bueno, primero, síndrome coronario agudo, pero con elevación del segmento ST. Ese es el más fácil, porque tú lo que esperas ver, cuando tus ojos pasan a través del electrocardiograma, tú esperas ver esto, la elevación del segmento ST. Esto es el ST, pero hay una elevación, dale. Esto que ven acá con líneas rojitas, ¿sí? Es la línea isoeléctrica. O sea, a partir de ahí es que tú vas a decir si está elevado el ST o el ST está deprimido, basándote en este segmento que es el segmento PR. Esto es tu isoeléctrica, solo lo tienes que trazar. ¿Dale? Entonces, el paciente que tiene un síndrome coronario con elevación del segmento ST, lo característico es que tenga elevación del ST en al menos 2 o más derivaciones anatómicamente adyacentes. Ahorita vamos a ver qué es eso de adyacentes. Puede haber, pero vean que dice, con o sin depresión de ST o también supra o infradesnivel de la onda T, o sea, una onda T
muy positiva o muy negativa en otras derivaciones. ¿Sí se percataron? O sea, el paciente que tiene un infarto con elevación de ST, vas a ver esto en alguna derivación o derivaciones. Y en las otras derivaciones pudiera, pero no es obligatorio, pudiera haber depresión del segmento ST en otras derivaciones, obviamente. No puedes tener elevado el ST y al mismo tiempo deprimido, es imposible, ¿sí? Pero sí puede ser que en otras derivaciones veas deprimido el ST y cambios en la onda T, puede ser positiva o negativa. Ahorita vamos a ver ejemplos. Y en el contexto de un paciente con un síndrome coronario, pero sin elevación de ST, ahí lo que no vas a encontrar, es ahí lo que vas a estar seguro, es que no vas a ver una elevación del segmento ST. Vean las imágenes de su derecha. No vas a ver elevación de ST en ninguna de las derivaciones. Lo que podrías encontrar, si acaso, es la depresión del segmento ST, si acaso. O cambios en la onda T, miren, que sea negativa, ¿sí? Vamos a ver, para que se entienda un poquito más, recuerden que estos cambios que ven acá son los característicos en síndrome coronario agudo sin elevación de ST y en la angina inestable. Y habitualmente son cambios dinámicos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de cambios dinámicos? Quiere decir que puede ser que lo tenga al momento del electro, pero si esperas una hora y se lo vuelves a tomar, cambia el tamaño del ST, la depresión, perdón, o el tamaño de tu T, o sea, es dinámico. O puede ser que, ¿por qué creen que en el electro les piden, por favor, o espero que así se los pidan, les piden que pongan el nombre del paciente, la hora en que fue tomada y si fue con dolor o sin dolor? Porque si tiene dolor, tú ya te imaginas que lo que esperas encontrar, si dice el electro con dolor, tú esperas, te imaginas que deben de haber cambios electrocardiográficos. Pero si el paciente no tiene dolor, aunque haya llegado por dolor torácico, puede que ya no veas nada, puede que se haya quitado, porque si era un mecanismo de desequilibrio entre el aporte y la demanda, puede ser que empezó a sufrir el miocardio y empezó a hacer los cambios en la onda T o el segmento ST, no elevación obviamente, pero cuando se calmó, cuando recuperó, se equilibró el aporte y demanda, el miocardio dejó de tener isquemia o lesión. Por eso los cambios pueden ser dinámicos. En el que no esperas que haya cambios dinámicos es el que tiene elevación del segmento ST, porque se necrosó toda la pared miocárdica. ¿Qué cosas tienen que describir en un paciente, en el electrocardiograma de un paciente en el contexto de síndrome coronario agudo? ¿Qué región del corazón está comprometida? O sea, ¿qué caras del corazón? Tienes que saber qué arteria coronaria más probablemente esté ocluida, pero para eso tienes que conocer las arterias coronarias. Y también para saber cuál es la cara del corazón tienes que conocer las caras. Saber el tiempo que lleva el paciente con el infarto. Estimar el tiempo. ¿Y cuál es la impresión final o tu diagnóstico final del electrocardiograma? Bien, aquí tenemos a un trombo. Miren al trombo. Esta imagen fue tomada de un libro de alguien a quien yo admiro mucho, que es el doctor Jorge Muniz. ¿Cómo se llama eso que va encima de la N? ¿Qué es la ñ? No es diéresis. Bueno, sin el aparatito ese, ¿no? No es Muñiz, es Muniz, Jorge Muniz. Esto fue tomado de su libro que se llama Sparkson Electrocardiogram. Entonces aquí te dice un continuo de cambios. Miren los cambios que pueden haber. Esto, ¿sí?, es la onda P, el complejo R, S, ahí no aparece la Q. La T, miren, la T. Datos de isquemia son cambios en la onda T, que puede ser supradesnivel, supra, arriba, o infradesnivel, o puedes decir también onda T negativa u onda T positiva. Los cambios solo en la onda T se relacionan con isquemia. Los cambios en el segmento ST, no aparece la onda S, pero se representa por esto.
los cambios en la ST sean supradesnivel del ST o infradesnivel del ST, se relacionan con lesión miocárdica. Isquemia, lesión. Y de último, la aparición de esta onda Q. Se relacionan con necrosis miocárdica. Entonces aquí es ST, puede ser hacia arriba o hacia abajo. Y la Q que se relaciona con necrosis. Primer cambio en síndrome coronario agudo. Elevación de la T. Una hiperelevación de la T, vean eso. ¿Sí? Son ondas T hiperagudas. Y esas ondas T suelen ser simétricas. Si yo trazo una línea, ¿sí? Suelen ser simétricos este lado con este lado. ¿Por qué lo menciono? Porque hay otra situación, un desequilibrio hidroelectrolítico que te condiciona la elevación de las ondas T, pero de forma asimétrica. ¿Dale? Primer cambio. Segundo cambio. ¿Puede haber elevación del segmento ST? Bueno, esto es en el contexto de que fuera un infarto con elevación del segmento ST, obviamente. ¿Sí? Porque un paciente que tiene un síndrome coronario con un infarto sin elevación del segmento ST no vas a ver este. Lo que más probablemente pueda pasar es que veas este cambio. O sea, que el ST esté deprimido. Dale, como acá. Es muy interesante porque cuando sí tengas un infarto con elevación del segmento ST, o sea que vean aquí el electrocardiograma, a ver si lo puedo acercar, ahí no puedo, ahí sí puedo. No puedo, ahí está. Cuando veas un paciente que tenga la onda P, la R, el ST, la T, vean cómo está elevado. Cuando tú tengas un infarto con elevación del segmento ST, es muy probable que en otras caras donde no estaba elevado el segmento ST, obviamente, en otras caras puedas ver esto, depresión del segmento ST, o sea, ver esto pero en otras derivaciones. Se llaman cambios recíprocos o cambios en espejo. Es lógico. Tú tienes un infarto en una cara, pero puede ser que tengas otros cambios en otras derivaciones, ¿dale? Eso es lo que podría ser que veas, no es patognomónico, tampoco es obligatorio que aparezcan, pero ya saben que esos cambios en el segmento ST puede ser porque el paciente está teniendo en cambios recíprocos o en espejo. El siguiente cambio es la inversión de la onda T. ¿Sí? Vean cómo el paciente, su onda T se vuelve negativa, ¿vale? Se invierte, por eso aquí aparece el trombo tirándole una piedra al corazoncito. Esas son imágenes del libro del doctor Jorge. Y de último, la onda Q patológica. Para que la onda Q sea patológica tiene que cumplir unos requisitos. Uno, tiene que tener mayor o igual a 1 de longitud. Mayor o igual a 1 milímetro de longitud. O sea que dure más de 0.04 milisegundos. Segundos. ¿Sí? Eso es importante. Dicho de otra manera, traducido en un español más sencillo, más de un cuadrito. Mayor o igual a un cuadrito, como es el caso de acá. Y otra cosa, tiene que representar mayor o igual a un 25% de toda la longitud de tu onda R. Por eso acá te ponen, lo dividieron en 4. 1, 2, 3, 4. Tiene que representar al menos un cuarto de la longitud o el tamaño de tu onda R. Por eso dice la onda Q debe ser mayor o igual al 25% de la amplitud de la onda R para que case como onda Q patológica. Es importante que recuerden que hay patologías que también te pueden elevar el ST sin que sea un infarto. ¿Como cuál? Por ejemplo, los pacientes que tienen pericarditis aguda, que es una inflamación del pericardio, puede causar elevación del segmento ST, pero lo característico es que, analícenlo, en todas las derivaciones, todas. Eso es característico, todas las derivaciones. A diferencia del infartado, que suelen ser derivaciones que sean adyacentes, o sea, que representen una carita del corazón. Solo una cara, la anterior, puede ser la posterior, puede ser la lateral superior, la lateral inferior, la cara inferior, etc. Pero representan una cara. A diferencia de la pericarditis, que va a estar elevado en todas, de forma difusa, ¿sí? Y otra cosa, el ST de la elevación de la pericarditis aguda es un ST cóncavo.
O sea, imagínense esto. Cuando la carita esté sonriente, pericarditis. Cuando la carita esté triste, ¿sí? Piensen en infarto con infarto agudo de miocardio. Dale, está como más elevadita. Y algo más característico, es más, ahí lo voy a decir, el dato electrocardiográfico más específico de pericarditis no es la elevación del segmento ST. No es la elevación del segmento ST. El dato electrocardiográfico más específico es la depresión del segmento PR. Porque vean cómo debería de estar, ¿no? La depresión del segmento PR es el dato electrocardiográfico más específico. Y vean cómo el paciente con infarto no lo tiene, pero sí tiene elevación de ST, así como triste, ¿no? Recuerden, el ST del infarto es en derivaciones adyacentes que sean compatibles con una cara del corazón y es un ST convexo. Luego aquí ven cómo están los cambios que puede presentar un paciente que tiene un infarto con elevación del segmento ST. ¿Se acuerdan? R, S y ¡pam! Ondas T, simétricas. Luego pasa el tiempo y vean los cambios que empieza a presentar el paciente hasta que esto se convierte en elevación del segmento ST. Vean cómo se ve. Aquí hay otra imagen donde se ve la elevación del segmento ST. Aquí hay otra donde ya está apareciendo la onda Q. Ahorita no estamos memorizando los tiempos, solo les estoy mostrando cómo son los cambios paulatinamente. Luego hay una inversión de la onda T cuando ya el paciente presentó la onda Q. Luego la onda Q incluso se puede ver más grande. La onda Q se ve mucho más grande que ¿cómo se llama? Que la onda R y el segmento ST. Está invertida la T y aquí faltó un cambio que ahorita vamos a ver. Pero más o menos vean cómo van los cambios evolutivos. Nada más es para que se den una idea. Aquí tenemos una imagen modificada de una videoconferencia del doctor Eric Strong. Les recomiendo que vean su canal de YouTube. Es un internista de Estados Unidos a quien admiro mucho. Él tiene un video solo de cambios electrocardiográficos en infarto. Son 2 videos muy buenos. Le tomé una foto, la modifiqué. Y me gustó porque te dice cuáles son los cambios según el tiempo en minutos. Miren, en minutos, vean qué puede aparecer. ¿Qué aparece? Ondas T hiperagudas. ¿Se acuerdan? Ondas T hiperagudas. Luego, de minutos a horas, el paciente puede tener una de estas dos: o elevación del segmento ST o puede tener depresión del segmento ST. ¿Sí? Elevación o depresión. Luego, conforme pasan más horas o a días, el paciente puede presentar inversión de la onda T y un poquito después puede aparecer la onda Q, ¿sí? Patológica. Vamos a ver un poquito más lento. Normal, luego el paciente puede presentar de minutos a horas la elevación de la onda T, ¿sí? El paciente puede presentar de horas a días, horas principalmente, la elevación o depresión del segmento ST. Aquí en días a semanas el paciente puede presentar la onda Q y la inversión de la T. Y lo característico es que cuando ya lleva meses o años, puede que la onda T se vuelva otra vez positiva, pudiera ser, sobre todo cuando los pacientes tenían circulación colateral, o sea, que era un paciente ya con cardiopatía isquémica de muchos años, que tuvo tiempo de desarrollar circulación colateral. Y conforme se recupera, en algunos casos puede invertirse la onda T con el pasar del tiempo. Vean cómo esta persistencia de la onda Q que cumple el requisito, ¿se acuerdan? Que tenga mayor o igual a un cubito, 1 milímetro, y que tenga mayor igual a 25% de la longitud, ¿vale? de la R. Aquí tenemos otra vez unos cambios nada más para tratar de recordar, ¿sí? Se invierte también la onda T. Y esa es la que le faltó a esta imagen, ¿no? La de que la T se pueda volver positiva nuevamente, pero no es obligatorio.
También tenemos que hablar sobre la circulación coronaria. Vemos esto y la verdad lo primero que se te viene a la mente es, Dios mío, esto es horrible. Es cierto, sí, puede condicionar un dolor de cabeza o podemos aprenderlo con las imágenes del doctor Jorge, ¿sí? Vean cómo tenemos a nuestro corazón y aquí tenemos, ¿se puede cambiar el color? Por azul. Aquí tenemos la arteria coronaria izquierda, ¿sí? La coronaria izquierda y la coronaria derecha, ¿sí? Vean cómo hace esto. De la coronaria izquierda, vean cómo sale esta, ¿sí? Que es la descendente anterior, porque es la cara anterior del corazón, descendente anterior, coronaria izquierda. Y también va a salir la circunfleja. ¿Sí? De la derecha, de la coronaria derecha, va a salir hacia atrás, porque aquí está atrás, la descendente posterior. De hecho, aquí si vemos esta imagen desde atrás, esta era la coronaria derecha que tiraba esta, ¿sí? Esta es la descendente posterior. Y esta, ¿se acuerdan? Esta es de la izquierda, pero es la circunfleja. Entonces te dice, la arteria coronaria que perfunda la rama descendente posterior es la que determina la dominancia de la circulación coronaria. Por lo tanto, la más común es que sea dada por la arteria coronaria derecha. Luego vamos a ver por qué. Pero entonces, recuerden esto. Coronaria izquierda, descendente anterior, circunfleja, descendente coronaria derecha y la descendente posterior. Bien, ahí va. Coronarias. Hablamos de la cara anterior del corazón. Cuando el paciente tiene un infarto en la cara anterior, se van a ver la alteración en B1, B2, B3 y B4. Principalmente B3 y B4 son cara anterior. B3 y B4 es cara anterior. ¿Y qué arteria coronaria se correlaciona? O sea, ¿en cuál de las arterias coronarias está el trombo maligno? Descendente anterior. La descendente anterior. Lo vas a ver en B3 y B4. Luego, la arteria circunfleja va a darnos la cara lateral baja y la cara lateral alta. Pues sí, ¿no? Hasta parece que es la cara lateral del corazón, ¿no? Lateral alta, ¿sí? Que es D1 y ABL. Y la lateral baja, que es B5 y es B6, ¿sí? Entonces, ¿con qué arteria se obstruyó? La circunfleja. Luego la cara inferior. La cara inferior del corazón, que es todo esto, está perfundida por la porción distal de la arteria coronaria derecha. Aquí está, arteria coronaria derecha, porción proximal, pero esta es la distal. El piso, el suelo del corazón, y es representado en las caras por D2, D3 y ABF. ¿Sí? Aquí están. Luego tenemos al ventrículo derecho. Vean al ventrículo derecho. ¿Qué arteria coronaria la perfunde? La arteria coronaria derecha, pero en su porción proximal. ¿Sí? Porque es la coronaria derecha y esto es el ventrículo derecho. ¿Dale? Pero si se darán cuenta, por sentido común, si se obstruyó la porción proximal de la coronaria derecha, ¿qué va a pasar con la porción distal? También no llega el flujo. Por lo tanto, el paciente que tenga infarto del ventrículo derecho también va a mostrar datos de infarto del ventrículo, de la cara inferior del corazón. Por eso, vean que incluye un paciente que tiene un infarto en el ventrículo derecho, por eso incluye necesariamente compromiso de D2, D3 y ABF, que ya habíamos dicho que era infarto de cara inferior, ¿no? Y como es el ventrículo derecho, lo lógico es que tú no lo puedas ver fácilmente porque tú no pones derivaciones para ver el corazón derecho, tú pones derivaciones así, ¿no? Habitualmente. Tienes que colocarlo intencionadamente. Miren, este es el izquierdo del paciente y aquí es el derecho. Aquí lo que hicieron fue invertir en vez de colocarlo de este lado, lo colocaron de este lado y la derivación más sensible para ver infarto del ventrículo derecho es B4R, o sea,
B4R, o sea, precordial B4 del lado derecho. ¿Sí? Es la más sensible. ¿Qué se ve aquí? Miren, aquí estuvo padre porque es un electrocardiograma, B1, B2, B3, y miren, aquí cambiaron, aquí te lo está diciendo, lo escribieron, porque en ese momento cambiaron la derivación de este lado izquierdo al lado derecho, y por eso aquí se ve una discreta elevación del segmento ST, que es este pedacito. No se ve con suma claridad, pero bueno, eso es lo que quería representar. Y vean cara inferior, o sea, D2, D3 y ABF. ¿No les llama la atención que también tiene una elevación del segmento ST? Sí la tiene, porque es parte del cuadro, porque se está obstruyendo la porción proximal, obviamente se compromete la porción inferior o distal, perdón. Ok, esta no la vamos a memorizar en este momento, pero vean que cuando sospechas que el paciente tiene un infarto en la cara posterior del corazón, ¿cuál perfundía la cara posterior del corazón? La coronaria derecha, ¿se acuerdan? La descendente posterior, arteria descendente posterior, ¿sí? Dada por la coronaria derecha. Y vean cuál la diagnostica, ¿cuál tienes que ver? Está cañón. ¿Con qué derivación vemos la cara posterior del corazón? No las ponemos. Cuando lo sospechas, tienes que hacer algo que se llama círculo torácico. Quiere decir que agarras y ¡pam! Pones hasta atrás derivaciones. Vean, aquí está. B7, B8 y B9, círculo torácico. Y son las que te van a decir si el paciente se infartó. Por ejemplo, aquí te lo están representando B7, B8 y B9. Y ahí la elevación del segmento ST. ¿Sí? Bien, este es un esquema que nos hace alusión a las caras del corazón. Cuando yo les dije elevación de ST en derivaciones adyacentes que representen una cara, ¿cierto? Pues yo les dije, bueno, tienes que memorizarlas. Puedes memorizarlas o puedes utilizar una estrategia que me enseñaron mis maestros. Hasta me acuerdo que en su momento lo enseñaron mis maestros de urgencias, el doctor Talito, creo, me parece que él me lo enseñó, pero ya es algo muy antiguo, pero que sí funciona. ¿Se acuerdan del triángulo de Einthoven? ¿Se acuerdan del corazón? Y ponen en el centro, ¿sí? B3 y B4, que es tu cara anterior. B1 y B2, que es tu cara septal. B5 y B6, que es tu cara lateral baja. ¿Qué otra cosa? D1 y ABL, que es tu cara lateral superior. ¿Sí? También tenemos D2, D3 y ABF. F de, como se dice, pie en inglés, ¿vale? Para que sea más fácil de recordar. El pie está hacia abajo, ¿sí? Es más fácil de recordar así, que es cara inferior. ¿Sí? Entonces tenemos las caras del corazón. Septal B1 y B2, anterior B3 y B4, B5 y B6 lateral baja, D2, D3 y ABF cara inferior y D1 y ABL lateral superior. Son las caras del corazón y aquí están B1 y B2 septal, D2, D3 y ABF cara inferior. Aquí lo dicen inferior, aquí septal, B3 y B4, cara anterior del corazón, B5 y B6, lateral, y aquí le faltó poner baja, y D1 y ABL, cara lateral superior. Recuerden que así está representado. Las derivaciones precordiales nos muestran las caras del corazón como si fuera un corte transverso. Por eso te dice aquí, miren, B1 y B2, ¿qué está perfundiendo? O sea, ¿qué te está mostrando? El septum, ¿no? El septo. B3 y B4 te están mostrando la cara anterior del corazón. B5 y B6 te están mostrando la cara lateral de tu corazón, pero la porción más baja. Y la porción más alta te la está mostrando D1 y ABL. La cara lateral. Y la cara inferior está dado por D2, D3 y ABF. También la cara posterior, te dice la cara posterior, right ventricle,
te la está dando principalmente B4R. ¿Se acuerdan que es la más sensible de las derivaciones para saber si el paciente tiene un infarto del ventrículo derecho? Si tú crees que el paciente tiene un infarto del ventrículo derecho, tienes que, de hecho, primero la haces normal y cuando lo sospechaste, no he dicho cómo lo voy a sospechar, pero más adelante lo voy a decir, pero cuando lo sospechas, tú mismo lo vas a decir, tú como estudiante de cuarto año vas a decir, o estudiante de medicina, vas a decir, el paciente tiene datos que me hacen pensar que pudiera infartarse el lado izquierdo. Se lo cambias y se lo pones del lado derecho, y cuando entregas tu electro, le entregas dos, uno que diga normal y el otro electro que diga derivaciones derechas, es todo. Y así ya saben que B4 fue tomado del lado derecho y todas las demás. Ok, vean esta obviamente no vamos a leer esto, pero me interesa que vean las caras: septal, anterior, lateral, lateral alta, inferior, etc. Y vean lo que dice acá en los recuadros: cambios recíprocos o cambios en espejo. Vean que dice acá, ST depressions, o sea, depresiones del ST. Yo les dije, si tú tienes un infarto con elevación de ST en otras caras, puede que tengas la depresión de ST, y eso se llama cambios en espejo o cambios recíprocos. No es obligatorio, no quiere decir que tiene que haber, puede haber. Por eso te dice, cuando tienes un infarto en la cara anterior, lo común es que tengas cambios recíprocos en 2D3 y ABF. Si es en inferior, perdón, en anterior, si es en inferior, en estas. Ok, chicos, ¿esto vale la pena memorizarlo? No, no vale la pena memorizarlo. Dale, solo quiero que ustedes lo sepan. Cuando tú veas un electro, lo que te debes de buscar es ver si ves la elevación del ST. Si la ves, ahí donde tenga la derivación, en derivaciones adyacentes a una cara, ahí tienes tu infarto con elevación de ST. Y si llegaras a ver depresiones del ST en tu cerebro, esto es un cambio recíproco, ¿sí? Un cambio en el electrocardiograma, etcétera, etcétera. Si no ves elevación de ST, si no ven elevación en ninguna cara, pero ven depresiones del ST, tú sospechas que esté teniendo un infarto sin elevación de ST. O sea, un infarto sin elevación de ST o una angina inestable. Una de las dos, cualquiera de las dos puedes estar teniendo en ese momento. Ejemplo de la vida real. Yo les pregunto, ¿qué les llama la atención en ese electrocardiograma? O díganme tan siquiera en qué derivaciones ven algo ahí medio raro. B2, B3, B4. Ok. B5. Ahí están sus cosas raras. Ni siquiera tuvieron que saberlo de memoria, con que vean el panorama y digas, oye, es que hay algo ahí que no cuadra, está mal algo, no me gusta, ¿sí? Y este electro en particular no es el más idóneo para explicar elevación del segmento ST, pero lo que está teniendo el paciente es una elevación del segmento ST muy fea, ¿dale? Muy feo. Es importante que conozcan al punto J. Se los presento. ¿Sí? Punto J. El punto J, que es esto que ven aquí, el punto J es desde donde vas a medir la elevación del segmento ST respecto a tu isoeléctrica, que es esta línea dada por la segmento ST. En PR, por el segmento PR. El PR te sirve como tu isoeléctrica. En este caso ahí lo representé acá, y este es tu punto J. Esto, lo que mida desde el punto J y la línea basal, es tu elevación de ST. Miren, ¿cuántos cuadritos ven de elevación? Ahí está, ¿no? 4 cuadritos, ¿no? ¿Y qué dice la tercera definición de infarto? O sea, ¿cuáles son los criterios electrocardiográficos? O sea, el punto de corte preciso para decir que alguien tiene una elevación de ST, porque ustedes ya vieron, pues está elevado el ST.
pero no nada más está elevado, tiene que cumplir de forma precisa el criterio. Y los criterios son, vean qué difícil es recordar esto, o sea, es un dolor de cabeza, o podemos hacerlo más fácil. Así, una elevación mayor del ST, mayor a un cuadrito pequeño, desde la isoeléctrica hasta el punto J, un cuadrito pequeño o más, mayor a un cuadrito, en cualquier derivación, cuenta como elevación del segmento ST, excepto en qué derivaciones. Vean que hay un excepto, B2 y B3. Ahí es un excepto. Ahí no es mayor a una elevación de un cuadrito o un milivolt. Aquí te dice, depende si eres hombre y si eres mujer. Si eres hombre y estás joven, menos de 40 años, tiene que tener una elevación mayor o igual a 2.5 milivolts o milímetros, 2.5 cuadritos en esa derivación. Ahí tiene que ser esa elevación así, para que cumpla el criterio de elevación de ST. Si el paciente es mayor a 40 años, es menos exigente, con 2 cuadritos que esté elevado. Y si es una mujer, en B2 y B3 tiene que representar una elevación mayor a 1.5 cuadritos. Todas las demás derivaciones se acepta que tenga una elevación mayor a un cuadrito. Veamos este ejemplo. Si esta fuera la derivación B3, ¿cumple el criterio? Sí, lo super mega cumple. ¿Sí? Pero si el paciente solo tuviera la elevación de un cuadrito y estuvieras en B3, ¿lo cumple? No lo cumple. Realmente tendría que tener mayor o igual a 1.5 cuadritos en el contexto de que fuera una mujer, ¿no? Si tuviera menos de 40 años, tendría que ser muy exigente, más de 2.5 cuadritos. Y si fuera un varón mayor de 40 años, bueno, no tan exigente, 2 cuadritos que tengas elevado. Esto solo es en B2 y B3. Todas las demás, con que tengas más de uno elevado de cuadritos, entre la isoeléctrica y tu punto J, cuenta como elevación del segmento ST. También te dice que cuenta como criterio electrocardiográfico compatible con infarto una nueva bloqueo de rama izquierda del haz de His. También cuenta, o sea, si un paciente llega con dolor torácico, le tomas un electro y tiene un bloqueo de rama izquierda, si fuera el caso que tuvieras un electro previo del paciente, es un decir, ¿no? Estoy divagando, pero si tienes un paciente con un electro normal, dolor torácico y aparición de bloqueo de rama izquierda, aunque tú no veas la elevación del segmento ST, ese paciente es compatible todo el cuadro con un infarto, ¿sí? Agudo de miocardio, ¿sí? Ok, y vamos a dejarlo aquí.